tercer y penúltimo martes poético en nuestro club para celebrar el 50 aniversario. La mayoría de los que estáis aquí ya habéis disfrutado de las dos charlas anteriores, donde don Alfonso nos ha hablado de Miguel Hernández, de Antonio Machado y de la confluencia en la obra de ambos de tres factores que eran la vida, el amor y la muerte. Hoy le llega el turno a otro grande, Luis Cernuda, del que don Alfonso Guerra ha tomado prestado un verso para el título de su primer volumen de memorias, Cuando el tiempo nos alcanza. El título de la charla de hoy creo que nos va a dar una pista sobre el tema o la trayectoria vital de este hombre, que es Cernuda y los exilios, así, en plural, exilios. Preparémonos para aprender y disfrutar de esta charla. Muchas gracias. Señoras, señores, amigas y amigos, tercer martes dedicando la tarde a la poesía. Eso es casi un milagro, ¿no? Reunir tantas personas para hablar de poesía una y otra vez y no cejar, me parece algo maravilloso. El título de la conferencia efectivamente es Cernuda y los exilios, con un subtítulo que es Razones políticas, razones poéticas. Por tanto, yo voy a hablar del exilio, pero antes de hablar del exilio, yo quería hacer algunas advertencias y recorrer muy brevemente, velozmente, la vida del poeta para que nos dé datos para entender después esto de los exilios del poeta. Y vengo esta noche como abogado de las causas perdidas. Vengo como abogado de las cosas imposibles, las causas imposibles. Porque yo tengo como objetivo esta tarde lograr que ustedes sientan gran simpatía, ahora se llama empatía, por un poeta que no era nada simpático, que era más bien antipático. Pero yo creo que examinando su poesía y el drama interno de su vida, podríamos lograr que ustedes sienten alguna simpatía por el poeta, por un poeta que se sentía muy susceptible, que veía ataques por todas partes, se sentía rechazado, criticado. Él era muy sensible y vivió lo que yo llamo encerrado en su soledad, que era una soledad triste y sublime. La misma soledad vivieron otros poetas, Hölderlin y Nerval. Y cuando cito a Nerval no puedo evitar, es un pequeño paréntesis, recomendarle una novela. Es muy breve, se lee enseguida. Sylvie, es una maravilla. Pues Hölderlin y Nerval tenían el mismo tipo de tristeza, de soledad triste, sublime. Y empieza todo porque la consideración que los demás tenían de Luis Cernuda era una consideración, digamos, crítica. Claro, él era consciente de que su vida era una vida más parecida a caer en el infierno que otra cosa. Él dijo en una frase, pero terminó la niñez y caí en el mundo, cayó en el mundo como un drama. Federico García Lorca, que le conocía bien, decía de él que Luis Cernuda era un sevillano profundo. Pero Alexandre, que también le conocía muy bien, decía que era un sevillano recóndito. Y Romero Murube, sevillano también, decía que era un sevillano difícil. Y era muy difícil. Cuando él publica su primer libro, Perfil del aire, él piensa que le van a hacer muy buenas críticas, y no fue así. Tomó la palabra Chabás, el primero fue Chabás, que hizo una crítica muy fuerte de su primer libro de poesía, diciendo que no había nada nuevo, que era anacrónico,
que no estaba a la altura de lo que se estaba escribiendo, era la generación del 27, que estaba escribiendo como Góngora, en fin, fue muy crítico. Y detrás de él fueron todos diciendo que no era, que no era bueno, no era moderno, no era actual y sobre todo que copiaba. Decían que, pero si este parece un discípulo de Guillén. Entonces hay una historia que da cuenta de que no solo la hipersensibilidad de este hombre le hacía estar triste, también lo que le hacían los demás. Porque hubo una conspiración entre Pedro Salinas y Jorge Guillén. Pedro Salinas era el maestro de todos ellos porque era el catedrático de literatura aquí en la Universidad de Sevilla. Oye, coge lo que es para mí, me lo pasan. Entonces, como digo, Salinas era el maestro de todos. Salinas fue el que animó a Cernuda a que escribiera. Pero llegado un momento, va a salir el primer libro, que él llama primero Perfil del Aire, luego lo cambiará por Primera Poesía, pero cuando va a salir Perfil del Aire resulta que Guillén tiene otro libro en imprenta, en la misma imprenta. Entonces hay una conspiración entre Salinas y Guillén para retrasar el libro de Luis Cernuda para que no salga. Y no es que a mí me había parecido, están las cartas en las que Salinas le dice a Guillén, oye, que estoy intentándolo, pero no consigo aplazar un año el de él, va a salir primero el de él que el tuyo, y estaban peleando que no saliera el libro de Luis Cernuda. Todo eso lo sabía él. Y entonces se entristecía mucho. Sevillano, como saben ustedes, nace en Sevilla y de niño resulta que él vive con su madre y sus dos hermanas, vive rodeado de mujeres, todos son mujeres porque su padre muere muy pronto. Su padre era militar, tenía una forma de comportarse en la familia muy austera, muy severa, muy seca, cosa que a Luis Cernuda no le gustaba nada. Pero su padre muere pronto, le queda vivir con la madre y con las niñas, con las hermanas. Cuando muere la madre, en el año 28, él tenía entonces 26 años, él lo vive como la liberación, porque ahora ya me puedo ir de Sevilla. Él entonces decía, solo deseabas escapar de aquella ciudad y de aquel ambiente letal, Sevilla. Pero sin embargo, estando ya luego en Londres, cuando le visita Rafael Montesino, un poeta sevillano, el poeta quiere hablar de poesía y Luis Cernuda no le deja, no quiere más saber cosas de Sevilla, cómo está Sevilla, y tal calle, y tal amigo, no quiere más que, decía que quería huir de Sevilla, pero luego estaba pendiente de Sevilla. Y es algo de lo que luego con más detalle haré cuando hablemos directamente de Sevilla. En fin, él va a Madrid y a través de Pedro Salinas consigue ser lector de español en Toulouse. Conoce Francia, Toulouse, va a París y París le deslumbra absolutamente. La influencia de Baudelaire va a ser muy importante. Vuelve a España. Durante toda su vida uno de los rasgos también para entender su tristeza es que nunca tuvo dinero. Siempre anduvo de prestado y le costaba muchísimo esfuerzo por su timidez pedir dinero, pero vivió pidiendo dinero toda su vida. Cuando vuelve a Madrid le dan de empleado de contabilidad en la librería León Sánchez Cuesta. Trabaja en una librería pero de contable y no sabe nada de contabilidad. Sin embargo, hay un gesto de él que choca con todo esto y es que cuando en la República montan las misiones pedagógicas, ir a las aldeas más recónditas a enseñar música, literatura, canto, pintura, pues él se apunta a esto y va con los estudiantes y hace muchas visitas de las misiones pedagógicas en muchísimos lugares. Y ahí aprendió la realidad social de España, que él estaba absolutamente ayuno, no sabía qué estaba ocurriendo en España, y lo va a vivir gracias a eso. Cuando estalla la guerra, él, también de una manera inopinada, se alista en el batallón alpino, el batallón de los esquiadores, y lo envían a la Sierra de Gredos. Está 2 meses y a los 2 meses se da de baja. Nunca ha sabido nadie por qué. ¿Qué ha ocurrido en medio? Que fuera tan voluntario, rapidísimo, a alistarse y después enseguida lo dejara. Bueno, él no se va a Valencia cuando todos se desplazan a Valencia, irá más tarde durante unos meses, pero él no se va, se queda en Madrid. Pero el tiempo que está en Valencia, él está muy asustado. Él cree que lo van a secuestrar, que nos va a llevar a una checa, y está muy asustado. Entonces, en el año 38, un amigo suyo, Stanley Richardson, inglés, con el que había tenido algún tipo de relación en Madrid,
le llama diciendo que ha conseguido un ciclo de conferencia por toda Inglaterra, Escocia, y él decide ir. Cuando va, se encuentra que después de los bombardeos del 37 de Durango y después de Guernica, que los chicos, los niños, cerca de 4.000 niños, se lo han llevado a Inglaterra para evitar los daños de los bombardeos. Y entonces él va voluntario y va a cuidar de estos niños como voluntario. Hay una chica joven que también va y que conocerá allí a uno de los monitores que se llama Luis Portillo, un republicano español que está allí ayudando también a los chicos. Y entonces se casan, se enamoran, se casan, tienen un hijo que se llama Michael, y este Michael fue ministro de Defensa con Margaret Thatcher. Yo he tenido oportunidad de tratarlos a todos ellos, porque yo hice un documental sobre el exilio en todos los países, entre ellos Inglaterra, y estuve con Michael Portillo, con el hijo, Luis Portillo, su padre ya no vivía, pero la madre sí vivía, y hay una anécdota realmente curiosa de cómo marca en todas partes lo que pasaba en España en aquel momento. Yo le entrevisté a todos ellos, a la madre, al hijo, a Michael Portillo, y está en los documentales. Y después me envió una carta a la señora extraordinaria diciendo, mire, mi marido, Luis Portillo, republicano español, que estuvo aquí ayudando y tal, nos hizo a todos muy progresistas. Entonces, cuando ahora mi hijo ha sido ministro con la Thatcher, ha habido un cisma en la familia. Y hace tiempo que no nos hablamos ninguno, estamos todos separados. Y dice, su documental ha reunificado a la familia, porque yo le mandé una copia después, porque yo he citado a toda la familia a ver el documental y hemos estado todos y hemos estado muy cariñosos todos. Ya ha reunificado la familia lo que ha hecho usted con nuestro exilio, ¿no? Bueno, de Cernuda, José Emilio Pacheco, un poeta, decía: Cernuda vivió en una arisca soledad, cercado de rencor por todas partes. Es verdad. Pero dice, legítima defensa de un ser vulnerable en extremo, de un caído en el infierno que acepta el mal y al expresarlo lo conjura. En el año 38, que él ha ido a ese viaje a Inglaterra a dar esa conferencia, quiere volver a España, está todavía la guerra. Y cuando llega a París, todos le dicen que no vaya, que se está perdiendo la guerra, que no debe. Entonces, se queda en París sin dinero, viviendo, no sabe ni él mismo cómo. Y entonces, de nuevo le llaman de Inglaterra para ir a un internado, a dar clases en un internado en Surrey, en el sur de Inglaterra. Y allá va, pero primero tiene que buscar dinero para el avión, porque tiene que ir a Londres y no tiene dinero. Se lo presta, como siempre, Rafael Martínez, que era un amigo que le prestaba siempre dinero. Y entonces pasa una temporada allí, y para que vean cómo era de sensible y de susceptible. Y estando en Surrey, donde estaba la hija de Álvaro Albornoz, que fue ministro de la República, Concha muy amiga de Luis Cernuda, pues esta Concha le invita a cenar una noche. Y mientras están preparando unas copas, unos cócteles, pues de pronto cuando vuelven al salón, Luis no está. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Y Luis ha desaparecido. No sé qué cena, pero sin decir nada. Al cabo de los años, y después de muchas conversaciones, él lo cuenta. Fíjense por qué abandona una cena. Porque había estado mirando los libros que tenía en la estantería Concha y encontró un libro suyo, La realidad y el deseo, pero estaba en tonso, estaba sin abrir las páginas. Entonces lo soltó y se fue corriendo. Cuando era un libro que había comprado ese día en el pueblo para que lo dedicara a un amigo, pero ella ya tenía su ejemplar y lo había leído y lo había comentado con él, pues era así, no se podía, era muy difícil. Total, que después él pasó 4 años en Escocia, en Glasgow, donde el clima es horroroso, el frío, la nieve, el viento, la lluvia, la ausencia total de sol. Entonces él quería salir de allí y en el 43 fue lector de español en Cambridge. En total tuvo 10 años en Inglaterra. Después se marchó, porque lo llamó Concha, que estaba dando clases en Mount Holyoke, en Massachusetts, le llamó para la universidad y él dará clases allí. Y por cierto, muy cerca de allí, él va en verano a una universidad que a mí me siento muy honrado que yo estuviera ahí. Estuvo Pedro Salinas, estuvo Fernando de los Ríos, estuvo Federico García Lorca, y es que yo he estado varios años allí dando clases en esa universidad que es Middlebury College. Es una universidad que en verano crea escuelas de idioma, una inmersión lingüística absoluta, de manera que hay los de español, los de francés, los de inglés, todos son norteamericanos, los alumnos son todos norteamericanos universitarios, de chino, había de español,
Entonces, él dio clase en esa de español y yo he dado clase también en la misma de español. Y a mí me satisface mucho, he hecho una escuela realmente extraordinaria. Después él visita México y Cuba y ahí se encuentra la lengua. Al recuperar la lengua de pronto siente una emoción extraordinaria. Pero tiene que volver a dar clase en Nueva Inglaterra, donde hay nieve, donde hay frío. Claro, y él dirá que México me ha entrado en el corazón porque ha sido la primera vez desde que salí de España que no me he sentido extranjero, porque estaba en México. Vuelvo a México, donde va a vivir. Él siempre vivió con alguien, o en una residencia de profesores, o en una residencia de estudiantes, o en la casa de alguien en una habitación. En Londres, en una habitación de Rafael Martínez, ahora en México, en una habitación de Concha Méndez y su hija Paloma Alto Aguirre, hija de Manuel Alto Aguirre, que ya está separado de Concha y viven las dos con él en su habitación, su pequeña mesa, en su silla. Era como un monje, una austeridad absoluta durante toda su vida. Da un año un curso en California y luego ya vuelve a México y, adelantándome a los acontecimientos que después veremos con más detalle, el 4 de noviembre de 1963 fue al cine, al barrio donde vivía Concha, en Coyoacán, un barrio estupendo, y vio la película Matrimonio a la Italiana, con Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. Y se rió muchísimo en la película, se divirtió muchísimo. Y volvió y le dijo a Paloma, mañana vamos a verlo juntos, usted tiene que venir conmigo, que es magnífica la película, tal, tal. Entonces, por la mañana, Paloma fue a verlo para decir, oye, vamos a ir al cine, y lo encontró tumbado en el suelo, había tenido un síncope y había muerto. Cernuda, que comienza como un poeta puro, después utilizará el surrealismo, el simbolismo. A mi juicio es un poeta renacentista y choca mucho con lo que se escribía entonces. Y probablemente podríamos decir que es el último poeta romántico de Europa. Entre sus influencias, claramente Becker, Baudelaire, los poetas ingleses, ahora lo veremos, y Leopardi. Y cosas que llaman mucho la atención en su poesía cuando la lean es el empleo de la segunda persona, pero apostrofándose a sí mismo, hablando a tú, pero el tú es él, y el encabalgamiento, como los poemas hay que leerlos encabalgando el uno con el otro, que haya un espacio, pero hay que encabalgar. Y como prueba de eso, y de su manera de escribir y su romanticismo, leeré un brevísimo poema que se llama Primavera Vieja. Ahora, al poniente morado de la tarde, en flor ya los magnolios mojados de rocío, pasar aquellas calles, mientras crece la luna por el aire, será soñar despierto. El cielo con su queja hará más vasto, bandos de golondrinas, el agua en una fuente, librará puramente la honda voz de la tierra, luego el cielo y la tierra quedarán silenciosos. En el rincón de algún compás, a solas, con la frente en la mano, un fantasma que vuelve, llorarías pensando cuán bella fue la vida y cuán inútil. En fin, entramos en el tema. En la llamada Divina Comedia, su título era Comedia, pero Boccaccio hizo un comentario y dijo, esto es una divina comedia, y ya se ha quedado como la Divina Comedia. En la comedia de Dante, él le habla al exiliado y le dice, abandonarás todas las cosas que más has amado. Esa es la primera flecha que dispara el arco del exilio. Experimentarás cuán amargo es el pan del prójimo y cuán duro es ascender y descender por la escalera de los demás. Y añado yo, y cuán duro es el olvido. Cernuda está olvidado durante muchísimos años. Después hubo una recuperación y hoy se lee con frecuencia entre el mundo poético. Pero ese combate contra el olvido, en él inscribo yo estas palabras que voy ahora a pronunciar. Todos los exilios tienen una causa común, la incomprensión de las posiciones del discrepante, la intolerancia del grupo hacia el disidente. En España ha habido muchos exilios, desde que en el siglo XV, con la construcción del Estado moderno, por la unión de Castilla y Aragón, se produce la expulsión de los judíos. Después ha habido exilios en el XV, en el XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y en el XX. En todos los siglos hemos tenido exiliados, aunque seguramente el exilio de 1939 ha sido la más trágica epopeya de nuestras historias de éxodos y expulsiones. Como saben ustedes, en el momento de la construcción de la unidad de España,
reconquistando territorio dominado por los musulmanes, el elemento de unidad nacional es la religión católica. Y eso es lo que une a toda la parte que va conquistando. De manera que los no católicos han de convertirse o marcharse. Y los que se convierten hay que comprobar que realmente se han convertido. Y así es como se crea en 1478 la Inquisición, el Tribunal del Alto Oficio, que primero se encarga del Santo Oficio, que primero se encarga de vigilar las conciencias religiosas, pero luego van ampliando. Luego ya persiguen la heterodoxia no solo religiosa, judío, morisco, protestante, exorcista, alumbrado, sino que se extiende al conjunto de la población. Se persigue a los filósofos, a los pensadores, a los lectores de libros prohibidos, a los blasfemos, a los bígamos. Y esta Inquisición va a durar 350 años. Fue disuelta definitivamente en 1834. Tanto tiempo duró que Mariano José de Larra, Fígaro, hizo un epitafio que dijo: aquí yace la Inquisición, murió de vejez. Pero siguió su espíritu, el espíritu inquisitorial, que dará lugar a las dos Españas fratricidamente enfrentadas. Disuelta la Inquisición, que otorgaba a un tribunal eclesial la determinación de quién es leal al país y quién es desleal al país, eso termina, pero en 1905 se recupera con la ley de jurisdicciones y se entrega esa labor que tenía el tribunal religioso, se le entrega a los tribunales militares. Así que será Miguel de Unamuno quien nos advierta premonitoriamente que en cuanto se haga a los militares especialistas en patriotismo, que debe ser lo más general y lo más común, el sentimiento patriótico empezará a falsearse y debilitarse, haciéndose patriotería. Así será el ejército el protagonista desde 1917 hasta 1978, certificando qué actitudes responden a la conciencia nacional y cuáles no. Un ejemplo muy evidente es el exilio provocado en los años 30, 39, cuando termina la guerra, que llevará a muchísimos intelectuales, van pues, el 80% de los catedráticos universitarios, y con 11 rectores a la cabeza, cuando había muy pocas universidades, 11. Entre ellos, Luis Cernuda. Que Luis Cernuda había salido antes en el 38, pero que ya no vuelve, intenta volver, le dicen que no lo haga. Y él dice: los españoles no han podido deshacerse de una obsesión peculiar, que dentro del territorio nacional hay enemigos a los que deben exterminar o echar del mismo. Es esta una visión dialéctica del mundo que tiene Cernuda, que yo creo que es la contradicción. Cernuda es un contradictorio. Fíjense que el título de sus obras, que la va agrupando todo lo que va escribiendo y publicando, después lo va metiendo en una general que es la realidad y el deseo, pues la realidad y el deseo implica una oposición de contrarios, la realidad y el deseo, el ideal y lo real. Él, un día que hizo una lectura, le costaba mucho hacer lectura porque era muy tímido, y cuando le decían que tenía que leer en público le costaba muchísimo, pero él escribió unas palabras antes de una lectura que decía: comencé a distinguir una corriente simultánea y opuesta dentro de mí, hacia la realidad y contra la realidad, de atracción y de hostilidad hacia lo real. Pero no han sido muchos los que se han adentrado en las contradicciones del poeta, en su posicionamiento ante los hechos de la vida. Cernuda va a adoptar actitudes cambiantes ante el drama o la fortuna del destierro. Depende de cada momento. Cernuda conocía otros exilios, además del que padece no pudiendo volver a su tierra. Conocía el destierro, el exilio moral, porque él, desde muy joven, se da cuenta de que es homosexual y lucha contra ello. No es capaz de asumir, cuando es muy joven, de asumir su homosexualidad. Y él sabe que está fuera de la sociedad por su homosexualidad. En la Sevilla de entonces, en su ciudad natal, la sociedad era bastante morigerada con ese tema. Y luego no solo padece ese exilio moral, padece un exilio literario, un aislamiento literario, pues nunca sintió que su obra fuese percibida por la valoración que él quería merecer. Y es cierto que no fue cotizada como debiera durante muchos años. Hay que decir que además de esta conspiración para que no sacaran sus libros, además él, durante muchos años nadie se ocupó de él, la crítica no hizo nada sobre él, y él publicaba y nadie sabía.
en el año 1955 tiene una gran sorpresa, es que un grupo de cordobeses de la revista Cántico hace un número especial dedicado a Cernuda, lo cual le llenó de tanta ilusión que escribió enseguida una carta muy amable, cosa que no era lo frecuente en él, muy amable, diciendo la satisfacción que le habían dado. Bueno, por tanto, esos tres exilios que padece Cernuda, el moral, el literario y el político, habrían de zaherir su vida continuamente. Pero a nosotros nos queda, además, vislumbrar cuánto hubo de voluntad del poeta, cuánto se debe a su forma de ser, de su carácter, su hipersensibilidad, su suspicacia en su triste soledad. Hablaremos pues de Luis Cernuda sabiendo que el poeta se interrogaba a sí mismo en el poema Versing the Night. Dice el poeta: ¿oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? Le preocupaba qué podrán decir después. Y se contestaba: ojalá nada digan, nada oigan, ha de ser un alivio este silencio interminable para quienes vivieron por la palabra y murieron por ella. Lo que hacemos nosotros esta tarde viola el deseo del poeta. Estamos hablando ahora de él ya muerto. No hay nada cierto. Conociendo bien al poeta, no hay nada cierto. El aislamiento al que se sintió sometido Cernuda hizo pensar al poeta que la atención sobre su obra llegaría tras siglos de silencio e ignorancia. Y lo dice él, dice: hay quienes al llegar encuentran nacido a su público y quienes deben esperar que su público nazca, siendo de estos últimos tú. Se dice a sí mismo, ¿verdad? Su referente era Luis de Góngora, un poeta durmiente durante siglos, incluso para los poetas, que después llegaría a ser un poeta luminoso en la generación del 27, desvelando todo su valor. Yo no soy partícipe de la búsqueda de explicación poética a través de la biografía del poeta. La poesía se debe leer, creo yo, atendiendo al texto. Es en sí misma donde encontramos la más profunda toma de conciencia de la realidad del ser humano. Claro, en la poesía es donde yo busco las razones del destierro para el poeta. ¿Cómo pensaba él su destierro? Pues en la poesía es donde Cernuda fija el destino de su vida, que se convierte en un naufragio en el puerto de su sueño, el ser de poeta. Y yo me pregunto, ¿conocería Luis Cernuda lo que dijo el gran poeta inglés John Keats? Es una frase espectacular. Los poetas son criados por la injusticia para la poesía. Aprenden sufriendo lo que enseñarán cantando. Es terrible. Es un destino terrible, que es el destino de Luis Cernuda. ¿Conocería esta frase de John Keats? Seguramente sí, porque él leyó mucho a los ingleses. Claro, se han cumplido ahora, todavía no ha terminado, el año de los 60 años de la muerte del poeta. Es buen momento para leer a Luis Cernuda. Claro, algunos lo leen y otros aprovechan para manifestar algunas boberas, memadas o asnadas. Cernuda lo presagiaba y ya lo anunció. Dijo: otros se encargarán de referir a su manera, deformando o inventando tal o cual detalle de mi vida. Mi lectura de la obra de Luis Cernuda me ha proporcionado una concepción del personaje plural, compleja. Tal vez lo que digo no guste a los aficionados accidentales del poeta, eso que le ponen una capilla y no se puede hablar de él más que de florilegio y alabanza. Yo no soy así. A mi parecer, el poeta nos ha legado una obra de una enorme grandeza, pero parte de esa grandeza reside en sus posiciones contradictorias, en el equilibrio inestable de ofrecernos dos rostros en casi todos los temas que aborda. Su escasa coherencia en la defensa de sus posiciones no desmerece la agudísima visión que nos brinda en sus versos, pero llegada la hora del balance político o ético, el poeta se mueve, cambia de posición, se acerca a un compromiso y después a su contrario. Tales bandazos se explican por su difícil espíritu de relaciones con los demás y por su aciaga vida, por los sufrimientos a que le llevaron su carácter, su manera de asumir la homosexualidad y la tragedia nacional que le expulsa de su tierra. Él mismo dirá que su obra es la expresión de un ser contradictorio.
Pero vayamos por partes. En el terreno de las razones políticas estamos obligados a deshacer muchos equívocos. Se siguen repitiendo los tópicos acerca del compromiso político de Cernuda. También en este ámbito el poeta tuvo movimientos de zigzag difíciles de entender si no recurrimos a las razones poéticas. Cernuda fue fiel, al menos espiritualmente, a la República. En el curso de su vida manifestó posiciones de mucha compenetración con los ideales del espíritu de la República, pero también algunas actitudes de frialdad, de equidistancia entre los bandos. Hagamos una comprobación con la realidad que reflejan sus actos y sus palabras. En el momento de la proclamación de la República, ese momento que en Madrid circulan los coches con banderas, llenos los autobuses, los techos y la gente muy alegre cantando, pues de ese momento, unos años después, 20 años después, Vicente Alexandre escribió un bello texto. Lo escribió, por cierto, para la revista La Caña Gris, esa que le hizo un homenaje en el 62. Pues escribió un bello texto contando la alegría compartida con Luis Cernuda cuando iban los dos caminando del brazo por la Gran Vía hacia la Puerta del Sol entre la masa bulliciosa, cantando, gritando y volviendo y llegando otra vez hacia abajo en una multitud que proclamaba, que festejaba la proclamación de la República. Eso lo describe así. Pero claro, Cernuda lo lee y dice, no, eso es falso, eso no puede ser. Le escribe una carta a Carlos Peregrín Otero diciendo, eso que ha dicho Alexandre es para agradar a los que ahora hacen la poesía social, apostillando con cierta autocomplacencia. Y él dice, detesto las muchedumbres y me siento muy mal en medio de ellas. Yo no podía estar allí, es imposible. O sea, así era. A pesar de ello, después, lo he dicho, participará en las misiones pedagógicas creadas por la República y viajará en camiones, en burros, andando por los pueblos y aldeas para mostrar el arte, la poesía, la música. Y fue una escuela de realidad para el poeta. Es seguro que todo esto influye en sus actitudes ideológicas. En el momento de la rebelión del año 36 de parte del ejército, Cernuda se traslada a París como secretario del embajador Álvaro de Arbonneau, siempre con Concha, es el padre de su amiga Concha, gracias a los buenos oficios de su amiga. Entonces, llegan allí a la embajada, pero pronto se tienen que venir todos, abandonar aquello porque son todos acusados por una comisión que presidía Dolores Ibarruri, la pasionaria, de que alojaban a espías, cosa absolutamente incierta. El problema era que uno de los funcionarios de la embajada, que el cambio, que hubiera guerra o no hubiera guerra, los funcionarios no cambian. Pues uno de los funcionarios, el telefonista, parece que tendía a favorecer a la parte sublevada y algún amigo pues le suministraba algún dato que se enteraba allí. Bueno, pues Ibarruri dijo, no, aquí todo se pierde, lo echó todo. Y las cosas se hacían y se siguen haciendo. La vida de algunos partidos siguen de la misma manera. Entonces, todo para Madrid. Entonces, Cernuda se apresura a ponerse al servicio de la República. Y más tarde se lamentará de no haber sido utilizado. Dice, ninguna otra vez en mi vida he sentido como entonces el deseo de ser útil, de servir. Y añade con un signo de ironía, afortunadamente mi deseo de servir no sirvió para nada y para nada me utilizaron. Hoy sabemos que el poeta no contaba la verdad. Cuando el gobierno de la República se traslada a Valencia el 7 de noviembre, le acompañan muchos intelectuales, el propio Antonio Machado, como vimos la semana pasada. Pero Cernuda no, Cernuda se queda en Madrid y participa muy frecuentemente en programas de radio para alentar a los que defendían la ciudad asediada. Y además enseguida se alistó en el batallón alpino. Fue enviado a la Sierra de Guadarrama. No habían pasado 2 meses cuando el poeta se da de baja, sin que sepamos nunca cómo ha sido eso, ni lo contó, ni nadie fue sujeto de una confesión, de una declaración. Por otra parte, se ha utilizado con insistencia la declaración de Cernuda en la revista Octubre de Rafael Alberti, en la que él dice que se podría tal vez pensar en que haya una revolución que se inspire en el comunismo. De estas palabras se ha deducido la adhesión al comunismo del poeta y hasta su militancia comunista. Exageración es facilitada por un punto de manipulación de aquella declaración de Octubre. Octubre era una revista de Rafael Alberti, y Rafael Alberti siempre hacía algún tipo de manipulación. Entonces, ¿qué hizo? Colocó encima del texto de Luis Cernuda, colocó un rótulo que no aparecía nunca, que decía
los que se incorporan. Unos interpretaron que se incorporaba a la revista, otros que se incorporaba al Partido Comunista. Y de ahí se ha jugado con que si había sido comunista. Jet Balander, que es el conocedor más extraordinario de la obra y de la vida de Cernuda, dice: no hay ningún indicio de que Cernuda haya llegado a ser nunca miembro del Partido Comunista. Aún más, en la redacción primera del libro Historial de un libro, este libro es el clave para conocer su biografía, porque es un libro autobiográfico. En esa figuraba un párrafo que después suprimió, que decía: la marcha de los jóvenes a la guerra me hizo ver poco a poco cómo en lugar de aquella posibilidad de vida para una España joven, no había allí sino el juego criminal de un partido al que muchos secundaban pensando en su ventaja personal. Cuando ya había adoptado una posición distante frente a la guerra civil, da muestra de una firme convicción, pues su relación con Salvador de Madariaga le había influido para mirar a los dos bandos con frialdad, asépticamente. Sin embargo, en una carta dirigida a Nieves Matthews es la hija, casada con Matthews, la hija de Salvador de Madariaga, muy amiga también de Cernuda. Cernuda tenía las amistades, sobre todo en las mujeres. Se da mucho hombres que tienen esa condición, ¿verdad? Entonces él escribe una carta diciendo a la hija, Nieves: creo que la objetividad que acaso pretende tu padre sea imposible para mí. Solo el nombre de franquista basta para levantar una ola de asco y repulsión en mis sentimientos. Para mí, el levantamiento es responsable no solo de la muerte de miles de españoles, de la ruina de España y de la venta de su futuro, sino que todos los crímenes y delitos que puedan achacarse a los del lado opuesto fueron indirectamente ocasionados también por los franquistas. El pueblo es ciego y brutal, todos lo saben, por eso no debe darse la ocasión para que se manifieste como tal ni provocarlo. Fíjense que de una posición objetiva, equidistante, pasa a una posición tan drástica como esta. Después en Londres, él colabora con el Instituto Español en Londres, que era un instituto republicano. Pero cuando van ganando la guerra, los franquistas crean otro instituto español en Londres, ahora de los otros. Y nombran el director a Leopoldo Panero. Entonces, los amigos le dan mucha lata para que hable uno de un instituto con el otro del otro instituto, que hable con Panero, que es poeta, y él no quiere. Pero al final, la mujer de Panero, Felicidad Blanc, de la que contaré una pequeña anécdota ahora, pues lo convence y van a tener una comida juntos, y más personas. Entonces le piden que lea un poema, Luis Cernuda, y él lee el poema La familia, que es un poema muy crítico con la familia que él vivió, la familia del militar, con la autoridad. Entonces eso pone fuera de sí a Leopoldo Panero, que era un falangista. Pero ¿cómo? Enseguida Cernuda lamenta haber ido a esa comida y dice: la culpa la tengo yo por haber cedido. Esa es la España de Franco, sacristanes, hipócritas, cursis y pueblerinos. Curiosamente, Felicidad Blanc escribió un libro autobiográfico en el que cuenta que Luis Cernuda estaba enamorado de ella, cosa que parece imposible. Ella sí podría estar enamorada de él. Y a mí me lo contó. Yo tuve después conversaciones con ella y me lo contó. Totalmente enamorado. Nos íbamos a fugar los dos. Esta pobre mujer, digo, no por lo que acabo de contar, sino por lo que voy a contar. Yo una vez fui a una reunión que había en el Congreso, en el Palacio de Congreso de Castellana en Madrid, y entré para dejar el coche en el parking, que era un subterráneo, como casi todos los parkings horrorosos, y quien me cobró era Felicidad Blanc. Y digo, no puede ser, esta mujer es una mujer cultísima, una mujer muy... Ustedes habrán visto la película El Desencanto, es madre de los Paneros, de Leopoldo, de Juan Luis, de Michi. Bueno, pues esta mujer estaba allí, entonces, yo no estaba en el gobierno ni tenía, pero llamé al responsable del gobierno de la conservadora, de la derecha, y dije: no pueden ustedes tener a una persona de la cultura cobrando en un sótano horroroso, y creo que le ayudaron. En fin, la prueba más nítida de la fidelidad a la causa republicana y la de mayor hermosura poética es la que escribe Cernuda 25 años después de la guerra, cuando encuentra en una lectura
las que le obligaban a hacer en Estados Unidos, una lectura, encuentra allí a un señor, un viejo, un hombre muy viejo, que le dice que ha sido brigadista, que luchó en la guerra de España de parte de la República. Y entonces él escribe después un poema que llama 1936, que es hermosísimo. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1961, y en Ciudad Extraña, más de un cuarto de siglo después, trivial la circunstancia, forzado tú a pública lectura, por ella con aquel hombre conversaste, un antiguo soldado en la Brigada Lincoln. 25 años hace, este hombre, sin conocer tu tierra, para él lejana y extraña toda, escogió ir a ella, y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida, juzgando que la causa ya puesta al tablero, entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba. De aquella causa que aquella causa aparezca perdida, no importa. Que tantos otros, pretendiendo fe en ella, solo atendieran a ellos mismos, importa menos. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Por eso otra vez hoy la causa te aparece como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ella. Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido a través de los años, la derrota cuando todo parece traicionarla. Mas esa fe, te dices, es lo que solo importa. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tampoco lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Cernuda sale, lo he dicho, de España en febrero del 38. Su marcha fue para el poeta un alivio. Va a dar una conferencia por Inglaterra. Dejaba atrás un país asolado por el odio fratricida. Años más tarde, lo va a relatar esa salida, la va a relatar en Ognos, en un poema en prosa. Saben que Ognos son poemas, pero en prosa, en el poema Guerra y Paz. Él cuenta cómo sale de España. La estación, sin duda, hubiera tenido que mostrar animación, vida, aún más por ser estación de frontera. Pero cuando en aquel anochecer de febrero llegaste a ella, estaba desierta y oscura. Al ver luz tras de unos visillos, hacia un rincón del andén vacío, allá te encaminaste. Era el café. Qué paz había dentro, qué silencio. Una mujer con un niño en los brazos estaba sentada junto al hogar encendido. Se podía escuchar el murmullo ensordecido y sosegador de las llamas de la estufa. Pediste leche fría y pan tostado, con el recelo de quien cree pedir la luna. Y al ser asentida sin sarcasmo tu demanda, te animaste a solicitar también unos cigarrillos. Sentado en medio de aquella paz y aquel silencio, recuperados, existir era para ti como quien vive un milagro. Sí, todo resultaba otra vez posible, un escalofrío como cuando nos recuperamos pasado un peligro que no reconocimos por tal, al afrontarlo, sacudió tu cuerpo. Era la vida de nuevo, la vida, con la confianza en que ha de ser siempre así de pacífica y de profunda, con la posibilidad de su repetición cotidiana, ante cuya promesa el hombre ya no sabe sorprenderse. Atrás quedaba tu tierra, sangrante y en ruina. La última estación, la estación al otro lado de la frontera donde te separaste de ella, era solo un esqueleto de metal retorcido, sin cristales, sin muros, un esqueleto desenterrado al que la luz postrera del día abandonada. ¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presentir el futuro, saliste al mundo extraño desde tu tierra en secreto, ya extraña. Ese profundo cambio no debe engañarnos sobre su renuncia a lo que deja detrás, pues ya había escrito el poeta recordando sus lecturas infantiles de las aventuras de Stanley Livingstone, que quien corre allende los mares muda de cielo, pero no muda de corazón. Pero si se despide de su tierra motejándola de tierra ya extraña, cuando recapitula en sus variaciones sobre temas mexicanos, confiesa que cuando casi no creía en mi tierra, la vista de esta
me devuelve la fe en la mía. Ni siquiera sería necesario recurrir a otros textos para encontrar la doble posición del poeta. En el original del que acabo de leer hay otro párrafo, después tachado y abandonado, que dice: ¿quién dice que tu tierra nunca te ha dado nada? Te ha dado el mundo, y lo que en éste has encontrado no compensa la indiferencia, la hostilidad, la mala voluntad de tu tierra y de los tuyos. He hecho solo el anuncio del complicado asunto de la relación del poeta con la tierra del que es expulsado. Será permanentemente contradicción del poeta en cuanto a su país. Tal vez sería oportuno recordar la gran influencia que en Cernuda tuvo Baudelaire, para quien el poeta es un ser desterrado de este mundo, lo que ayudaría a comprender el rechazo de Cernuda, de Sevilla, de España, de Escocia, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de México, de todas partes por donde pasó. El destierro significará para muchos escritores un corte en su producción, que les conduce a una creación repetitiva, centrada en el hecho del desarraigo forzoso. Para Cernuda, por el contrario, el contacto con otra realidad y sobre todo la lectura de otros poetas, especialmente Blake, Browning, Yeats, Eliot, significará una transición en su poesía. El monólogo, la monodia o diálogo consigo mismo, que con tanto acierto utilizará Cernuda, se atribuye a la lectura de los poetas ingleses, particularmente a Browning, soslayando un precedente más cercano, Antonio Machado. Y no es que lo diga yo, es que lo dice Cernuda. Cernuda llega a insertar un verso de Machado en un poema suyo, en un poema propio. El poema propio es lástima que fuera mi tierra, y ahí mete el verso: quien habla a solas espera hablar a Dios un día. Pues bien, hablar a solas es el corazón del monólogo interior. Y Cernuda dice: también figura en el libro de Machado, en Campos de Castilla, la composición número 128, Poema de un día, que en su fluir espontáneo de conciencia e inconsciencia es un anticipo de lo que años más tarde se llamaría monólogo interior, su tono coloquial, su prosaísmo deliberado, la ironía que corre bajo los versos, el ritmo tomado de las coplas de Manrique y que con destreza se adapta a un tema bien distinto, hacen de ella una de las más significativas de su obra. Es decir, que es Cernuda quien nos está diciendo que ha tomado el monodio, el monólogo interior, que después sería atribuido a no sé cuántos escritores, estaba ya en Antonio Machado. Cernuda permanece fiel a la República en el exilio, pero va cambiando. La madre patria irá poco a poco convirtiéndose en la madrastra. Antes había dejado testimonio claro en la elegía española. Él escribe dos elegías españolas, la 1 y la 2. En la primera dice que por encima de esto, está hablando todavía durante la guerra, en la primera, en la segunda no, que por encima de esto y esos muertos, y encima de esto y esos vivos que combaten, algo advierte que tú sufres con todo. Tú es la tierra, España. Tú sufres con todos, y su odio, su crueldad, su lucha ante ti vanos son como sus vidas, porque tú eres eterna y solo los creaste para la paz y gloria de tu estirpe. Esto dice en la primera, pero en la segunda ya está la perspectiva de la derrota de la República segura. Sin luchar contra ti, ya asisto inerte a la discordia estéril que te cubre, al viento de locura que te arrastra. Tú en silencio, tierra, pasión única mía, lloras tu soledad, tu pena y tu vergüenza. Durante su estancia en Glasgow y en Cambridge, va sintiendo el abandono de sus sentimientos. Movido por la nostalgia de mi tierra, solo pensaba en volver a ella, como si presintiera que poco a poco me iría distanciando hasta llegar a hacerme indiferente, volver o no. Así lo reflejan sus versos, llenos de la nostalgia propia del emigrado. Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día, tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto? En otro poema: así también mi tierra la he perdido, y si hoy hablo de ti es buscando recuerdos en el trágico ocio del poeta. Y aún en el Ruiseñor sobre la piedra dirá: tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida? Tierra nativa, más mía cuanto más lejana. Sí, la mayoría de los exiliados guardaron la maleta preparada pensando que iba a ser una cosa de poco tiempo, preparada detrás de la puerta. Si los poetas de dentro y de fuera creen en el carácter provisional del fin de la guerra, Cernuda no. El paso del tiempo y la ausencia de esperanza va provocando una separación intelectual entre su país y el poeta. Así dirá con amargor:
Es la patria madrastra avariciosa, exigiendo el sudor, la sangre, el semen, a cambio del olvido y del destierro. Y dirá también, es la tierra imposible que a su imagen te hizo para de sí arrojarte, con final de aversión y enconamiento en el poema a sus paisanos de desolación de la quimera. Dice a los paisanos, a nosotros, no me creéis, lo sé, y que os molesta cuanto escribo, os molesta, os ofende contra vosotros, y esa vuestra ignorancia voluntaria vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme. Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre aquí, y entonces la ignorancia, la indiferencia y el olvido, vuestras armas de siempre, sobre mí caerán como la piedra. Así podréis con tiempo, como venís haciendo, a mi persona y mi trabajo echar afuera de la memoria en vuestro corazón y vuestra mente. Quise de mí dejar memoria, perdón por ello pido. Pero luego corrige y dice, mas no todos igual trato me dais, que amigos tengo aún entre vosotros, ya había recibido el homenaje de Cántico, doblemente queridos por esa desusada simpatía y atención entre la indiferencia, y gracias quiero darles ahora, cuando amargo me vuelvo y os acuso. Grande el número no es, mas basta para sentirse acompañado a la distancia del camino. A ellos vaya así, mi afecto agradecido. Y aquí quisiera ofrecer una sugerencia que matiza, si no corrige, la mayoría de las opiniones vertidas por los estudiosos sobre este tema. Es moneda común referir la relación de Cernuda con España como una mezcolanza, como un matalotaje de amor-odio. A mi parecer, este juicio debe ser modulado. Tengo para mí que es un juego de ida y vuelta, de amor y desamor, sin alcanzar nunca el aborrecimiento. Porque dice el poeta, mucho enseña el destierro de nuestra propia tierra, porque para él el cuerpo es de tierra, clama por su tierra. Confesará el poeta que es la suya una vida sin orientación. ¿A causa de qué? Del desgarro que supone el exilio. Porque me he perdido en el tiempo lo mismo que en la vida, sin cosa propia, fe ni gloria, entre gentes ajenas y sobre ajeno suelo cuyo polvo no es el de mi cuerpo, para después encontrar un norte, por fin. Mas después me sentí a solas con mi tierra y la amé, porque algo debe amarse mientras dura la vida. Si el poeta al dejar Andalucía para irse a vivir a Madrid dijo que se sentía echado del paraíso, ¿qué supondría la larga estancia en la fría ciudad de Glasgow? Más tarde dejaría clara su preferencia en el poema Palabra Amada. ¿Qué palabra es la que más te gusta? ¿Una palabra? Tan solo una. ¿Y quién responde a esa pregunta? ¿La prefieres por su sonido? ¿Por lo callado de su ritmo, que deja un eco cuando se ha dicho? ¿O la prefieres por lo que expresa? Por todo lo que en ella tiembla, hiriendo el pecho como saeta. Esa palabra, dímela tú. Esa palabra es andaluz. Y dice, confesaré que solo encuentro apetecible un Edén donde mis ojos vean el mar transparente y la luz radiante de este mundo. Un Edén, en suma, que para mí bien pudiera estar situado en Andalucía. En una carta que dirige a Gregorio Prieto, amigo suyo, pintor, le cuenta que estando en Glasgow, la otra noche hubo en la habitación de Trent era el jefe de departamento de literatura, la otra noche hubo en la habitación de Trent una sesión de música española. La habitación era pequeña y había poca luz. Después de algunos años oí de nuevo canciones andaluzas y mi emoción fue tal que tuve que cubrirme la cara con las manos y llorar, aunque ya no me importaba que los otros me viesen. Claro, y al aceptar este criterio nace la pregunta, ¿por qué no volvió Cernuda si tanto amaba, no odiaba, creo yo, a España? Él quiso volver en el 38, los amigos lo disuadieron en París para que no lo hiciera. Pero en los 60, que empiezan a volver muchos exiliados, ¿por qué no volvió Cernuda? Gregorio Prieto ha insistido mucho que él lo intentó, que incluso fue al consulado para ver en qué manera. Parece que de eso hay poco fiable, aunque él no insistió. Más fiable es la determinante declaración inserta en el poema Peregrino del libro Desolación de la Quimera, que dice el poeta, volver, vuelva al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver,
Regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del mundo y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hallada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Ahí refleja una voluntad de continuar. Ya recordáis que es contrario a lo que dijo con anterioridad: quien corre allende los mares muda de cielo, pero no muda de corazón. Y en una carta a Carlos Peregrín le dice: bien es que caí en una vida que no puedo aguantar ya, vuelto todos a los desengaños y ofensas que atravesé en estos pocos años pasados, y tampoco deseo que los idiotas sigan hablando de mi amargura. Y es que el exilio llega un momento que ya no puedes prescindir de él. Tu vida es el exilio. Él nos lo cuenta en un español, habla de su tierra, dice: ellos, los vencedores, Caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan del destierro. Y termina el poema Ser de Sansueña. Sansueña es Málaga, un lamento trágico sin esperanza. Hoy la vida morimos en ajeno rincón, vivir para ver esto, vivir para hacer esto. Pero también compondrá un dístico español, un poema que se llama Es lástima que fuera mi tierra, y otro poema que se llama Bien está que fuera tu tierra, en la que él explica: cuando allá dicen uno que mis versos nacieron de la separación y la nostalgia por la que fue mi tierra, solo las más remotas oyen entre mis voces, es tan solo una voz entre las otras. Y describe el páramo del pensamiento de la España dominada por los vencedores, un pueblo sin razón, adoctrinado desde antiguo en creer que la razón de soberbia adolece, y ante el cual se grita inmune: muera la inteligencia, predestinado estaba a acabar adorando las cadenas, y que ese culto obsceno le trajese a donde hoy le vemos en cadenas, sin alegría, libertad ni pensamiento. Pero no alcanza a mostrarse ajeno a su tierra, a España, ¿verdad? Tanto que prefiero, dice, no volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía, cuyas maneras rara vez me fueron propias, cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto. Sin embargo, busca la reconciliación. No hablo para quienes una burla del destino compatriotas míos hiciera, sino que hablo a solas. Quien habla a solas espera hablar a Dios un día. O para aquellos pocos que me escuchen con bien dispuesto entendimiento, aquellos que como yo respeten el albedrío libre humano. En tu tierra y fuera de tu tierra siempre traían fielmente el encanto de España. En ellos no perdidos, se refiere a los bien amados libros. Aunque en tu tierra misma no lo hallaras, el nombre allí leído de un lugar, de una calle, provocaba en ti la nostalgia. La nostalgia de la patria imposible, que no es este mundo. Hoy, cuando tu tierra ya no necesitas, aún en estos libros te es querida y necesaria. La real para ti no es esa España obscena y deprimente, en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. En mi historial de un libro, como digo, la pieza más importante para conocer su vida, dice que una incapacidad típica mía, la de serme difícil en el trato con los demás, exteriorizar lo que llevo dentro, es decir, entrar en comunicación con los otros, aunque algunas veces lo desee, no es sino el pudor de los sentimientos. Cuando Cernuda hace remembranza de su infancia y juventud, en su libro Horno lo dirá bien claro: su incapacidad para comunicarse. Es una suerte de presencia la que tiene Cernuda en sus primeras poesías, en su juventud, que menciona el destierro, el exilio, en las primeras poesías, el afán entre muros debatiéndose aislado, desterrada la tierra, las hojas que desertan, en un río un amor, dirá, inexperto, aislado en Sevilla, me sentí confundido. Yo no comparto la tesis de que Cernuda alimentó la leyenda de su soledad y la incomprensión, pero que no era cierta. No, hay datos ciertos. La conspiración Salinas-Guillén es cierto. A mi parecer hay pruebas concluyentes en su biografía y sobre todo en su obra poética, y en sus cuantiosas cartas hay pruebas de su soledad. Nos lo dirá él más claro de lo que pudiera yo ofrecer. Siempre padecí del sentimiento de hallarme aislado,
y que la vida estaba más allá de donde yo me encontrara. De ahí el afán constante de partir, de irme a otras tierras, afán nutrido en la niñez por lecturas de viajes a tierras remotas. El poeta se defiende. Algunos tal vez me consideren un inadaptado, y al considerarme así no dejaría de tener probablemente alguna razón. Y es que el poeta trata de acercarse para enseguida comprender el destino solitario que le aguarda. Así no nos sorprende ahora que en un poema declare: estoy cansado de estar vivo. O para el poeta la muerte es la victoria. Porque en una perífrasis cambiante de Larra dirá: escribir en España no es llorar, es morir. Pero como poeta, la salvación está en sus obras, en que se recuerde su poesía, en la lectura de sus poemas. Si renuncio a la vida es para hallarlo luego conforme a mi deseo en tu memoria, en la lectura de mis versos. Y entonces en ti mismo mis sueños y deseos tendrán razón al fin y habré vivido. Su confianza, más allá de la vida de sufriente que lleva, se ha posado en sus libros, porque como espera y anhela, sí, el hombre pasa, pero su voz perdura. Por fin, la última oposición de contrario, la que nos afecta a todos, la contradicción vital, expresada con magistral luminosidad y fulgor en el último verso del poema que les he leído al principio, Primavera Vieja, en el que muestra su sabiduría para extractar y epilogar su obra y su vida. Cuán bella fue la vida y cuán inútil.